Mil disculpas por la tardanza. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, se ve, Inge. Sí, Bien. se ve. Sí, se ve Les Inge. decía- Muy bien, les pedía disculpas porque he retrasado la clase, tenía problemitas con el internet, pero creo que ya me están escuchando y están pudiendo ver la pizarra, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro tema de derivadas parciales y ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial y algunas de las aplicaciones que podemos utilizar dentro de la ingeniería, las derivadas parciales. Aquí ustedes pueden ver un gráfico, o perdón, una definición de la interpretación geométrica de la derivada parcial. Y es lo mismo que en la interpretación geométrica de la derivada de una función real. De lo que se trata es de una derivada parcial en una función de varias variables. Y fíjense, para nosotros la derivada parcial está definida de esta manera, ¿verdad? No es más que un límite. Y nosotros decimos aquí que la derivada parcial no es más que la pendiente de una recta tangente a una superficie, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos a un gráfico y ahí un poquito vamos a interpretar geométricamente o gráficamente lo que es la derivada parcial, ¿ya? Esta es la gráfica que corresponde a una función de varias variables, ¿ya? Fíjense en la superficie de que ustedes pueden ver. Esa es la función f de x y y, el z. ¿Ya? El z igual a f de x. Y fíjense, ahora nosotros tenemos ahí como línea recta, tenemos a la recta tangente que pasa por el punto px sub 0, y sub 0 en f de x sub 0 y sub 0. Es decir, nosotros tenemos aquí el dominio en el plano x y y, tenemos un punto x sub 0 es 0, ¿ya? Entonces, la derivada de una derivada parcial de una función f de x
no es más que la pendiente de una recta tangente a la superficie, ¿ya? Pero fíjense aquí, nosotros podemos encontrar, como les decía hace un momento, podemos encontrar la derivada parcial en f de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Entonces nosotros podemos encontrar fácilmente la recta tangente de una tangente, la ecuación, perdón, la pendiente de una recta tangente a una superficie. Esta f de x, esta f respecto de x no es más que una pendiente de una recta tangente paralela al eje x. Y esta f de derivada parcial de f respecto de y no es más que una pendiente de una recta tangente a una superficie paralela al eje y. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer aquí un pequeño grafiquito para que esto se entienda. Fíjense, nosotros vamos a tomar un sistema de división. Se escucha entrecortado, Inge. Y Sí, Inge. enseguida, ¿no? Ahora, ¿cómo me escuchan? Un poco entrecortado. Sí, un poco entrecortado, Inge. Ahora, a ver, me vuelven a avisar. Está mejor, Inge. Ya. Ahora, fíjense, ahí tengo el sistema de referencia y vamos a colocar los ejes para que esto esté en mi eje X, este es mi eje Z y este es mi eje Y, ¿ya? Ahora, fíjense en aquí, voy a tomar una superficie cuadrada, más o menos lo voy a aplicar así, para que esto se pueda entender. Esa es una superficie, esa es una ¿ya? Esa es una Z fx. Ahora, fíjense, voy a pasar Inge, sí, entrecortado. Está entrecortado, Inge. ¿qué pasará con ustedes? Tengo un problema después con... Tengo un problema. Bien, a ver, ahora vamos a volver a intentar. ¿Se escucha? Sí, se Sigue. escucha. Inge. Sí, Inge, se escucha. Muy bien. Les decía
Inge, no se escucha nada. No se escucha nada, Inge. Sí. Inge, no se escucha nada. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, que se ve. Ya. Entonces, ahora voy a tomar un plano paralelo al plano XZ. Lo voy a tomar por aquí más o menos. A ver, por ahí. Perdón. Vamos a cambiar el color. Más o menos lo voy a tomar por aquí. ¿Ya? Y de aquí voy a tomar así. Bueno, lo voy a hacer pasar para que un poquito tal vez ahí nos podamos orientar de mejor manera. Más o menos por ahí. No sé si pueden ver el plano X, es decir, el plano paralelo al plano más o menos por ahí lo vamos a colocar para que se note esto. Pueden ver el plano paralelo a XZ. Fíjense en el plano XZ, ahora voy a pintar esta línea, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo paso un plano paralelo a el plano XZ, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando esta curva, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, esta recta o este plano que ustedes ven aquí, nosotros podemos decirle que es el plano Y igual a B. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros derivamos respecto de X, ¿qué decimos? Que Y es una constante, ¿no? Entonces, fíjense, ahora voy a graficar aquí una recta que pase por este punto, ¿ya? Una recta que pase por este punto, pero que sea tangente a la superficie, ¿no? Entonces, fíjense ahí, ¿verdad? Entonces, esta recta que ustedes ven aquí es una recta tangente a la superficie de esta es una recta tangente. ¿Ya?
Entonces, si ustedes se fijan, esa recta tangente es paralela al eje X. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos esta pendiente, que es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Sí? Esa es la pendiente que viene a ser de una recta tangente a la superficie, pero paralela al eje X. ¿Ya? ¿Cómo sería ahora la interpretación geométrica de la derivada parcial de f respecto de y? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de trazar una paralela al eje X, vamos a trazar aquí una paralela al eje Y, y por ahí vamos a pasar un plano, ¿ya? Entonces fíjense, aquí yo voy a colocar el plano, ¿sí? Ahí, y por aquí más o menos voy a pasar el otro, ¿sí? Perdón. Entonces, fíjense, ese plano es paralelo al plano YZ, ¿verdad? Y si ahora ustedes se fijan, al pasar ese plano, se genera una curva, ¿verdad? No está bien esto, lo voy a tratar de hacer mejor. Es decir, más o menos, podríamos decir así. Perdón. No está bien. No. Tampoco. Vamos a... Ahora sí. Ahí está. Entonces, fíjense ahora, aquí nosotros tenemos esta, y fíjense ahora, yo voy a trazar una tangente a esta, una recta tangente a esta superficie que pase por ese punto, ¿ya? Es decir, fíjense de esta forma, ¿no? Esta también es una recta tangente, pero su pendiente de esta recta ahora es la derivada parcial de f respecto de y. ¿Se entiende? Entonces ahora, fíjense, esta recta tangente a la superficie, ¿ya? Es paralela al eje Y. Y la otra recta tangente, la pendiente de la otra recta tangente a la superficie, es paralela al eje X, ¿ya? Aquí no se olviden que nosotros hemos dicho que esto sea X igual a A. Es decir, X es una constante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular la derivada parcial de la función f de x respecto f de xy respecto de x, lo que estamos calculando es la pendiente de una recta tangente a la superficie, pero esa recta tangente tiene dirección del eje x. Y cuando calculamos la derivada parcial de la función f respecto de y, es la pendiente de una recta tangente a la superficie, pero en dirección del eje Y. ¿Ya? No sé si me dejo entender, Esito, que es bastante importante porque
en cálculo 1 nosotros decíamos la derivada parcial de la función respecto de x, o la derivada de la función, solo decíamos, es la pendiente de una recta tangente a la superficie, nada más, ¿verdad? Mientras que aquí aumentamos que la derivada parcial de la función f respecto de y es una pendiente, la derivada parcial de la función f respecto de x es otra pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que son pendientes en las superficies, pero que una es de una recta tangente a la superficie, pero paralela al eje y la otra es para una recta tangente paralela al eje X. ¿Me dejo entender, Éxito? Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros en ingeniería saber la interpretación geométrica de una derivada parcial? ¿Qué es para nosotros la derivada parcial de f respecto de y en física o físicamente? Para nosotros es la velocidad instantánea, ¿ya? Es la velocidad instantánea en el eje y la derivada parcial de f respecto de x es la velocidad instantánea que tiene la dirección del eje x, ¿ya? Ambas son de velocidades instantáneas, pero una, si quieren, velocidad, para que no se compliquen, ¿ya? Velocidad, entonces, una es en dirección del eje y otra es en dirección del eje X. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esta superficie, que podría ser, por ejemplo, si son de ingeniería química, tal vez ustedes aquí tienen una plancha y esta plancha es de un determinado material y ustedes quieren saber cómo se va a calentar, digamos. Entonces, ¿en qué dirección se puede calentar? Se puede calentar en la dirección del eje Y, en la dirección del eje X, ¿verdad? Entonces, para ustedes son de química y alimentos, ¿no? En civil también tiene su aplicación, ¿no? Entonces, ahora, con esto, si yo puedo calcular la velocidad y tengo la superficie, fíjense, puedo hacer diferentes cálculos, ¿verdad? O sea, va a ser para mí una gran ayuda en el cálculo de algunos fenómenos químicos o cualquier fenómeno donde interviene ya no una función real de una variable, sino una función de varias variables. Bueno, ese es bastante sencillo para nosotros, ya sabemos calcular las derivadas, por lo tanto ya podemos calcular sabemos calcular la ecuación de una recta, teniendo el vector director, podemos calcular la ecuación de la recta tangente a la superficie, pero a nosotros nos interesa algo mucho más importante que esto, ¿no? Pero antes, ¿hay alguna pregunta en este gráfico? Bien, creo que no hay preguntas. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a un cálculo mucho más general que el que acabamos de mencionar. Entonces, nosotros sabemos que hay una recta tangente en dirección del eje X, en dirección del eje Y. Pero ahora, ¿cómo hacemos para calcular una recta tangente cualquiera? Es decir, no necesariamente que sea paralela al eje X, ni necesariamente paralela al eje Y, sino en una
dirección. Entonces, fíjense, les repito aquí, la superficie está en verde, es el z igual a f de xy. Y fíjense ahora, aquí hay un vector, ¿ya? Este es un vector director que está en el plano XY, tiene una componente en Y y tiene una componente en J. Entonces, ahora en ingeniería yo quiero o necesito, digamos, tener la recta tangente o saber cómo el comportamiento de alguna partícula en estas superficies, cómo va a cambiar según la dirección. O sea, me explico. Para que ustedes puedan entenderlo de una mejor manera. Supongamos que ustedes están en la punta de un cerro, ¿verdad? En la punta de un cerro y tienen que descender, ¿verdad? Entonces, para descender, ¿ustedes qué van a hacer para descender desde la punta del cerro? ¿Qué van a hacer? Primero, ustedes marcarán su destino, ¿verdad? Dirán, yo quiero llegar a este lugar al pie del cerro, quiero llegar a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco una dirección por donde voy a bajar. ¿Ya? Entonces, busco esa dirección y entonces puedo bajar por ahí. No necesariamente voy a descender paralela al eje X o en dirección del eje X, tampoco voy a descender necesariamente en dirección del eje Y. Por lo tanto, ahora tengo que aprender a calcular la derivada direccional, es decir, esa derivada que me permita, digamos, calcular la pendiente de una recta tangente en cualquier dirección, no necesariamente en la dirección del eje X ni la dirección del eje Y. Entonces, para eso, ahora vamos a estudiar la derivada direccional, luego vamos a ver el gradiente para poder calcular la derivada direccional o la pendiente de una recta tangente a la superficie en cualquier dirección. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar este pequeño, diremos, temario. ¿Ya? Vamos a ver la derivada direccional de una función. Vamos a ver su definición, vamos a ver su cálculo, vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Esto es importante ahora, ¿ya? Fíjense aquí, nosotros tenemos este gráfico, no sé si lo pueden, digamos, interpretar o está muy difícil de interpretar. Ya, este es el plano XY. Lo que está pintado con verde es el dominio de la función de varias variables. ¿Ya? Todo lo que está pintado es el dominio de la función. Dentro del dominio de la función hay un punto, el punto P sub 0, que es X sub 0, Y sub 0. Ahora, a partir de ese punto hay un vector director. Ese vector director, fíjense, tiene que como componentes U sub 1 en Y, U sub 2 en J. ¿Ya? Esto es como si nosotros la estuviéramos viendo a la superficie desde arriba, más o menos como un dron, ¿ya? Esto vendría a ser la foto de un dron.
Estamos viendo, esta es por decirles, la región del dominio de la función. Entonces, fíjense, es como si estuviéramos en la punta del cerro o en cualquier parte del cerro, ¿verdad? Y ahora nosotros queremos descender en esta dirección, ¿ya? Ya sabemos descender en dirección de X, ya sabemos descender en la dirección de Y, es decir, ya sé calcular la velocidad instantánea en el eje X, ya sé calcular la velocidad instantánea en el eje Y, pero no sé calcular todavía la velocidad en cualquier dirección, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Derivada direccional de una función. La derivada de f de xy en una dirección particular. Eso es lo que es la derivada direccional de una función. La derivada de f de x en una dirección particular. ¿Cuál es la dirección particular que nosotros estamos eligiendo en este caso? La dirección particular en este caso es u. ¿Ya? Tenemos una función f de xy definida en la región R del plano xy. A eso se refiere con esta región R. ¿Ya? Tenemos un punto P sub 0 que pertenece a la región y un vector unitario U. A eso se refiere R punto y vector director. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces, fíjense, en esto es lo importante para nosotros, la pregunta, ¿cuál será la tasa de cambio? Es decir, la velocidad de f de x si arrancando de P sub 0 nos movemos sobre L en la dirección de S creciente. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora? Yo quiero moverme desde este punto en esta dirección. No en la dirección de X ni en la dirección de Y, sino en una dirección en U. Entonces, para eso necesito hacer algunos cálculos, ¿ya? Primero, aquí vamos a ver, fíjense aquí. Aplicando la regla de la cadena, si nos movemos sobre la recta L, ¿se acuerdan de la recta L que tiene la dirección de U? ¿Sí? Nos queda f de x igual a f de g de x, es decir, la función f de x va a estar en función de S, que es el parámetro de la recta, ¿no? Vale decir, g de S va a ser x sub 0 más S por U sub 1. ¿Qué es esto para nosotros en geometría? Esta es la componente de la recta en el eje X y esta es la componente de la recta en el eje Y. Si aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Si aplicamos la regla de la cadena, nosotros tenemos que el diferencial de f respecto de S es la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de S. Es decir, esta es el diferencial total para nosotros, ¿ya? Y fíjense ahora, aquí vamos a tener ya la definición de la formal de la derivada direccional, que es la que nosotros estamos buscando, ¿ya? Fíjense, la derivada direccional no es más que la definición del límite, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos la derivada de f en el punto P sub 0 en la dirección del vector unitario. Es decir, la derivada parcial respecto de x es la derivada de la función f en dirección de x.
La derivada parcial de f respecto de y es la dirección de la derivada en y, ¿verdad? Y ahora fíjense en esta derivada direccional, ya no es en x ni en y, sino del vector unitario, ¿sí? Pero ya hemos visto en cálculo 1 que calcular la derivada de una función por definición no es nada sencillo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos métodos, técnicas de derivación, ¿verdad? O reglas de derivación. Entonces, ya no utilizamos la definición, ya no utilizamos el límite para calcular las derivadas, ¿no? Pero esta es la definición, por eso dice aquí definición formal de la derivada direccional. Ahora vamos a hacer otro análisis aquí, o vamos a presentar este análisis que hace en este texto, para explicar de una forma más sencilla la derivada direccional. Esta es la definición formal, pero veremos que hay una forma práctica más sencilla de calcular una derivada direccional, ¿no? Entonces, aquí vamos a, fíjense, aquí tenemos algunos comentarios que es importante. Dice, la derivada direccional también suele escribirse. Ahí está. Derivada de f respecto de s en dirección de u a partir del punto p sub 0. Vuelvo a repetir, es la derivada direccional de la función f en dirección de u a partir del punto p sub 0. ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos pidan calcular la derivada direccional, ¿qué es lo que tenemos que tener como dato? Tenemos que tener como dato la función y el vector o la dirección la que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, necesariamente, ¿verdad? Voy a tener la función y la dirección, ¿ya? Es decir, la dirección va a estar dada por un vector que nos va a indicar por dónde nosotros tenemos que calcular la derivada, ¿no? Ahora, nos pueden dar el punto o no nos pueden dar el punto, no hay problema de eso, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que para encontrar una derivada direccional necesito la función y la dirección. Las derivadas parciales de f igualadas en p sub 0 resultan ser, ¿no? Supongamos que nosotros aquí tenemos la derivada parcial de x sub 0 y y sub 0. ¿Qué es esa derivada parcial? Aquí volvemos a repetir. ¿Qué es la derivada parcial de f de x y en el punto x sub 0 y sub 0? No es más que la derivada direccional de la función en y, o sea, en el eje x, ¿verdad? ¿Qué es la derivada parcial de f respecto de y? No es más que la derivada direccional de la función f en j, ¿no? Entonces es lo que hemos explicado en principio y ahora lo volvemos a repetir aquí para que esto ustedes lo tengan bien clarito, que es una derivada direccional en el eje x, en el eje y en una dirección u. Bueno, este gráfico ya lo hemos visto. Y finalmente aquí tenemos la derivada direccional que dice aquí. La derivada direccional es una pendiente, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de pendiente, en física significa la variación, es decir, la velocidad instantánea. La pendiente m de la recta tangente a la curva z, ¿ya? Paramétrica en S, en el punto O es la derivada direccional, ¿no? Entonces, más o menos a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿sí?
poquito. ¿Qué hemos hecho? Aquí está. ¿A qué nos referimos ahí? Fíjense que yo puedo calcular la pendiente de una recta tangente a la superficie en dirección de X, en dirección de Y, pero ahora ya puedo calcular la pendiente de una recta tangente a la superficie en dirección de U. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Estoy explicando como para que abandonen porque muchos alumnos son. Así que tienen que preguntarme porque no está fácil de entender. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la derivada direccional? Ya hemos visto que nosotros podemos calcular por la definición. Pero les decía hace un momento que la definición, que calcular una derivada por definición es bastante complicado, ¿no? Es decir, hay que calcular el límite, ¿no? Entonces no es fácil. Para eso tenemos aquí algunos, perdón, se cortó la pizarra. ¿Me están escuchando o ya se han dormido? Sí, se escucha ahí. Sigue. ¿Se entiende? Hago algo, ¿no? Sí, algo ahí. Ya, no. Es normal, digamos. Ya el próximo semestre ya van a entender todo. No se preocupen. No, pues este semestre tiene que ser. Van a probar todito, ¿no? Por lo menos porque de tanta desgracia del 2020, reprobar un semestre más ya va a ser problema, ¿no? Cuenta ahora. Por charlar. Ya. Eso es. Entonces ahora vamos a... Miren, es bien sencillito, sino que la explicación nomás es un poco difícil hacerlo, pero el cálculo es bastante sencillito. Cómputo de la derivada direccional, es decir, buscamos una expresión para calcular la derivada direccional de la función f de x y sobre la recta parametrizada. ¿Esto qué es? Esta es una recta, esta es la ecuación de una recta, ¿verdad? El punto que conocemos más el parámetro, pues esta que ecuación de la recta, ¿qué es? ¿La paramétrica o no? Pueden verlo, ¿ver? X igual a x sub 0 más, en vez de S digan lambda por sub 1 más y igual a y sub 0 más lambda por u sub 2. Esta es una recta, ¿ya? Pero esta es la dirección, ¿ya? Esta es la recta o el vector director. ¿Cuál es el vector del director? U sub 1, U sub 2. ¿Cuál es la recta? X igual a x sub 0 más, ¿verdad? Y y igual a y sub 0. Aplicando la regla de la cadena, ¿no? Nosotros anteriormente hemos tenido ya la derivada total o el diferencial. Entonces aquí, fíjense, el diferencial, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de s, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de s. Si ustedes se fijan, esta es la dirección, la derivada en la dirección del eje x, esta es la derivada en dirección de y, esta, fíjense, derivada de x respecto de s,
es la dirección o la variación en X respecto de S y de Y respecto de S. ¿Ya? Si nosotros analizamos y derivamos esto, fíjense, derivada de X respecto de S, derivamos de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? La derivada constante es 0, la derivada de X respecto de S, aquí solamente me va a quedar U sub 1, ¿verdad? O sea, la derivada de S es 1, ¿verdad? La derivada de S es 1 y tengo U sub 1. La derivada de Y respecto de S es U sub 2. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, esta misma expresión de aquí es la misma de aquí, solo que está en producto punto, ¿verdad? Esto está vectorializado, esto es en I, esto es en J, esto es en I, esto es en J. Entonces, fíjense, si yo hago aquí el producto escalar, digo el primero por el primero, ahí está, más el segundo por el segundo. Entonces, aquí es lo importante, miren, esto es bastante importante, ¿por qué? Porque ahora fíjense, la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f de xy respecto de y en j, viene a ser el gradiente de f en p sub 0. ¿Ya? El gradiente, es decir, el vector gradiente de f en p sub 0. Y esto viene a ser el vector u. Ese es el dato que tenemos. ¿Ya? A ver, vamos a seguir explicando, pero esto va a quedar bastante clarito con un ejercicio. ¿Ya? El vector gradiente de una función. La función vectorial gradiente f de x, y es el vector. En este caso, fíjense. Lambda de f de x, es decir, un triángulo al revés, ¿ya? Eso significa el gradiente de la función f. ¿Qué es el gradiente de la función f? La derivada de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j. ¿Ya? Cuando se evalúa la función vectorial gradiente en un punto, se obtiene el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente, este va a ser, este de aquí arriba es la función vectorial gradiente. Esto de aquí abajo es el vector gradiente. ¿Por qué? Porque ya se le da un valor a la derivada parcial de f de x respecto de x y a la derivada de f respecto de y. La derivada direccional es un producto punto. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios antes que ya se desanimen o quieran abandonar la carrera. ¿Ya? Vamos a hacer unos calculitos porque si no, esto va a traer problemas. A ver, dice, en cada caso, calcule el gradiente de la función en el punto dado. Después vamos a hacer esa otra parte. Dice, luego dibuje el gradiente junto con la curva de nivel que pasa por el punto. Es decir, todavía nos falta curva de nivel, no sabemos, pero vamos a hacer esta partecita, cálculo del gradiente. ¿Quién se atreve a calcular el gradiente en el punto P? Perdón, en el punto dado. ¿Alguien se anima? Si alguien lo ha entendido, es fácil calcular. F de XY igual a logaritmo de X al cuadrado
más y al cuadrado. Yo voy a calcular la función en el punto dado. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿a qué dice que es igual la gradiente de f? ¿A qué es igual? ¿No se acuerdan? Derivada parcial de f respecto de x en y más la derivada parcial de f respecto de y en j. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? ¿O no? Aquí está. Ahí está. La función vectorial gradiente de f de x, y es el vector, ¿sí? Igual a la derivada parcial de f respecto de x en y más la derivada parcial de f respecto de y en j. ¿Verdad? Entonces ahora, ¿cómo calculo la derivada parcial de f respecto de x? ¿Quién me dice cuánto es la derivada parcial de f respecto de x? 2x sobre x al cuadrado más y. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Ángela Hinojosa. Muy bien, Ángel. Ahí está. ¿Alguien me puede decir cuánto es la derivada parcial de f respecto de y? ¿Nadie? 2y. 2y 2y. sobre x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Profe Vilma. Está claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el gradiente de la función f? La función gradiente es 2 veces x, ¿verdad? Es todo esto, ¿verdad? En y más 2 veces y En J. en j. ¿Verdad? ¿Y cuánto es ahora la o el vector gradiente? ¿Cuánto va a ser? Es decir, si quieren ustedes, hagamos lo siguiente para que esto se entienda. Es decir, aquí no lo hemos puesto, pero podemos colocarlo para que un poquito esto esté más clarito. Es decir, esta es en X y Y. ¿Verdad? Ahora lo que nos quiere es cuánto es
en F1,1. Ese es el punto que nos dice, ¿verdad? No, perdón. 0, 0. Aquí, esto es 0,0. ¿Ya? ¿A qué es igual? A 0 más 0. Claro, pero hay aquí, a ver, veamos el ejercicio. No, aquí hay un error, ¿eh? No puede ser, es 1,1 el punto. Si no teníamos una indeterminación, ¿ya? Aquí corrijan, por favor, esto. No sé de dónde he sacado yo. Esto es 1 y este es 1, ¿no? No sé de dónde he sacado que es... esto es 1,1. Entonces, ¿cuánto es aquí? 1i, 1j. 1i, 1j. Ahí está. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Esta es la función del gradiente y este es el vector gradiente. Es decir, este también se puede escribir como 1,1. No necesariamente va a ser el punto. Este es el vector del gradiente, vector director, digamos, del gradiente, y esta es la función del gradiente. ¿Se entiende? A ver, ustedes ahora van a trabajar, ¿ya? El inciso B, por favor. Calculen el gradiente. La función gradiente y el vector gradiente. ¿Se entiende? Sí, sí. Prendan sus cámaras, quiero verles trabajar. Y una pregunta, al momento de evaluar, ¿se evalúa con los puntos, con las coordenadas? Sí, sí, con las coordenadas. Apaguen sus micrófonos, prendan sus cámaras. Los que pueden, ¿no? Los que no pueden, no hay problema.
Inge, ¿el ejercicio se lo enviamos? Sí, por favor. Inge, le mandamos al mismo número, ¿no? Sí. Sí, sí, Bueno, sí. Los que no están con video los voy a sacar. A ver. Yadira. Mateo. Inge, yo ya le envié. Ya. Carolina. Carolina Castillo. Inge, perdón, estaba enviando el ejercicio, por eso me salí de la imagen. Darling. Inge, ya Daniela. ¿puedo desactivar mi cámara? Sí. Jonathan Mogro. Inge, le estoy por enviar. Jonathan Mogro.
Edson Luis Mancilla. Inge, yo ya le he enviado. ¿Quién es usted? Jonathan Fabiani. Ya le estoy enviando, Inge, el ejercicio. Esto le llego. Cámara, enciendan sus cámaras. Ah, no, no tengo cámara, Inge, estoy en compu de escritorio. Edson Luis Mancilla. María Vanessa. Diego Rueda. Ya le envié, Inge, la foto. Cámara. Jorge Cuqui. Ya le mandé, Inge. Cámara. Bien, apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a trabajar ahora con este. Dice, en cada caso, calcule el gradiente de la función en el punto indicado. Pero esta ya es en 3 variables, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con ese ejercicio que no es nada diferente. Inge, ¿Qué? disculpe, es que yo le he mandado el ejercicio a su número de tareas y me sale que no está conectado. ¿Está bien ahí o al otro? No, todavía pillamos con esta hermana de noche. Ah, ya, gracias, Inge. F de x, y, z igual a 2 veces z al cubo menos 3 veces x al cuadrado más y al cuadrado por z más arco tangente de xz. En el punto, en este caso dice 1,1,1. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces el gradiente de la función f en x, y, z. Ahora, fíjense en esto, no es más que la derivada de f. A ver, ya está. Derivada respecto de x en y más la derivada parcial de f en y en j más la derivada parcial de f respecto de z en k. ¿Ya? Entonces, empezamos aquí y calculamos la derivada parcial de f respecto de x. ¿Cuánto es esto? Menos menos 6 veces x por z
más, ¿cuánto es la derivada del arco tangente? ¿Alguien le tiene la formulita? Si no me equivoco, es 1 sobre, si no me equivoco. A ver, revisen, por favor, si alguien tiene la derivada del arco tangente. A ver, Yo lo tengo, Inge. dígame. Es ¿Es a la qué? derivada de la función sobre 1 más la función al cuadrado. Aquí hay un cociente, ¿no? Sí, Ahora, es derivada del argumento. sí. Ya, entonces la derivada del argumento respecto de x es z, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? Sobre 1 más el argumento al cuadrado. Exacto, sobre 1 más el argumento al cuadrado. Es decir, en este caso nosotros tenemos x por z al cuadrado. ¿Así está bien? Están viendo en la tablita que les he dado, ¿verdad? De derivadas. ¿O no? Sí, Ya. A ver, creo que yo lo voy a buscar por aquí. Creo que lo tengo por aquí. Esta, ¿verdad? Esta es la que estoy viendo, ¿no? ¿O no? Deriva del arco tangente 1 sobre 1 más el cuadrado por la mitad, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora decimos... No hay pantalla, ¿me Inge. están Inge no está en compartiendo pantalla? pantalla. No se ve la pantalla. Ahora, No, no se ve la pantalla. ahora, tampoco. no.
Ahora pueden ver la pantalla. Pizarra. No, Inge. No, No, Inge. Otros no, botones. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve, Inge. Ahora sí se Muy ve. bien. Inge. Ustedes parece que hacen algo por ahí, por eso tengo problema con ustedes. Nadie más tiene problema después. No sé por qué. Debe haber por ahí un Harry Potter. Calculemos entonces ahora la derivada parcial de la función f respecto de y, ¿no? Entonces aquí nuevamente tenemos menos 6 y por z más ¿cuánto? ¿O eso es todo? Eso es todo. Muy bien, muy bien. Eso es todo. La derivada parcial ahora de z, de f respecto de z. ¿Cuánto es esto? Entonces aquí tenemos 3 por 2, 6 veces z, ¿no? ¿Qué más? Menos Al cuadrado. 3 veces x 6z al al cuadrado. cuadrado. Allá, muy bien. X al cuadrado más y al cuadrado. Y más, ¿cuánto tenemos aquí? X sobre Eh, X cuadrado por Muy Z bien, muy bien. más 1. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Ya dirás. Listo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es ahora el vector director? Perdón, el gradiente, ¿no? Entonces, ahora nos tenemos aquí que el gradiente de f en x, y, z es igual a ¿cuánto? Es igual a todo esto en y, ¿verdad? Todo esto en y, y luego tenemos, lo vamos a colocar así para que se vea bonito, ¿no? Y luego tenemos más el siguiente que es menos o esto, entonces lo tenemos ahí de esta forma. Usamos este más porque va a ser menos, ¿verdad? Menos, para que se vea pintudo, le ponemos J y finalmente tenemos todo esto. Ajá. ¿Está claro? Sí. En J. Ya, y esto es en K. K. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Y cuánto es el vector?
¿Cuánto es el vector? Perdón. ¿Cuánto es ahora en 1.111. 1? Entonces aquí ¿cuánto va a ser? Menos 6 más 1/2. Menos 11 medio. Menos, ¿no? Sí. O sea, es menos 11 medios, ¿no? Ahí el siguiente, menos 6. Y el siguiente, menos, aquí 2, 6. 6, un ratito. Aquí estamos haciendo, cuidado. Aquí es todo esto. Así. 1/2, Inge. Esto es aquí 6 menos 6, 0, ¿no? Y aquí tenemos 1/2. Más, ¿no? Más 1/2, ¿no? Por supuesto, esto es en I, esto es en J y esto es en K. ¿Se entiende? Bien, ustedes a ver ahora el... Ay, el otro no hemos revisado, ¿no? Ya, el inciso B. A ver. El inciso B lo resuelven y me lo mandan al WhatsApp. Inge, ¿cuál vamos a hacer? Disculpe, no lo he escuchado. El inciso B del ejercicio 2. Gracias.
Bien, tienen 10 minutitos más para enviar y yo ya me despido de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Pero tienen 10 minutos para enviar su trabajo al WhatsApp. Hasta luego, Bueno, Inge. jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.